Era como una sombra. Para su exmarido Ricardo Mendoza, Isabela Vargas existía como un fantasma con un cardigan color crema, una reliquia de la vida a la que él había renunciado con facilidad, eligiendo la versión de lujo. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Él estaba de pie en medio del lujo impecable de la terminal privada de Zaragoza y se burlaba de ella. Abiertamente, sin reparo alguno. Se mofaba de su fracaso, de su existencia silenciosa e inadvertida. Él tenía una nueva esposa, una nueva empresa, una nueva vida. Isabela solo tenía una taza de té gratuito de un termo común. Sin embargo, en 10 minutos, el rugido de un motor valorado en $70 millones lo cambiaría absolutamente todo. La risa se le quedaría atrapada en la garganta, y él, por fin, descubriría quién era ella en realidad. La sala de espera de la terminal privada vibraba con una energía silenciosa y costosa. Era un zumbido al que Isabela Vargas nunca había logrado acostumbrarse. El zumbido de vidas vividas a una altitud completamente diferente. En el aire flotaba el aroma a té recién hecho y a caoba pulida, en un marcado contraste con los olores de su modesto estudio en Murcia, al que había llamado hogar durante el último año y medio. Estaba sentada en un profundo sillón de cuero suave, con la espalda recta, pasando nerviosamente el dedo por el borde de una taza de porcelana. Su cardigan de color avena parecía tela de saco en aquella sala, llena de cachemira y trajes hechos a medida. Hoy era el día, la culminación de 674 días de trabajo incesante, silencioso y agotador. El día en que su nueva vida comenzaría o se haría añicos. Estaba tan nerviosa que la galleta en el platillo permanecía intacta. Un nudo apretado de ansiedad se le había formado en el estómago, y dentro de él palpitaba una chispa de algo que hacía mucho tiempo que no se permitía sentir. Esperanza. Estaba esperando su vuelo. No era uno comercial, ni siquiera un asiento en primera clase. Esperaba, como indicaba el correo electrónico, una invitación especial. La idea en sí era tan absurda que revisaba constantemente la copia impresa de la confirmación en su sencillo bolso de lona, esperando inconscientemente que un guardia de seguridad le tocara el hombro y le indicara la terminal principal, que era donde pertenecía. Su divorcio de Ricardo Mendoza había sido una clase magistral de humillación pública. Él no solo la había dejado, la había borrado sistemáticamente de su vida. Habían sido un amor de universidad, la pareja clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Él, el carismático estudiante de económicas. Ella, la introvertida y brillante especialista en ciencias de la computación. Juntos fundaron Solara, una empresa construida enteramente sobre el revolucionario algoritmo de aprendizaje automático de ella. Isabela era la arquitecta, la ingeniera, el alma misma de la empresa. Ricardo era la cara visible. Encantaba a los inversores. Daba charlas al estilo de conferencias populares sobre el trabajo de ella y aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Y entonces apareció Catalina. Catalina Flores era 10 años más joven, una influencer de redes sociales cuya única contribución a la sociedad parecía ser publicar fotos de objetos caros. Ricardo, en medio de una crisis de la mediana edad, decidió que Catalina era la mejora que se merecía. El divorcio fue brutal. El equipo de abogados de Ricardo, financiado por la empresa que ella había construido, la pintó como una mujer resentida, que no apoyaba a su marido y que era una pieza fácilmente reemplazable en el engranaje. Argumentaron que su algoritmo, aunque inteligente, era solo una parte del rompecabezas. El verdadero valor, según ellos, residía en el liderazgo y la marca de Ricardo. Al final, él se quedó con la empresa, la casa de campo a las afueras de Madrid, la colección de arte y todos los contactos. A Isabela le tocó una modesta compensación económica
y una única patente poco conocida que había registrado a su nombre años atrás. Una rama experimental de su algoritmo principal que los abogados de Ricardo consideraron académicamente interesante, pero comercialmente inútil. Le permitieron quedársela por lástima, como una migaja caída de la mesa. Gastó el resto de su dinero para sobrevivir, y todo lo demás lo invirtió en un servidor alquilado e interminables noches de programación. Aquella patente inútil resultó no ser tan inútil. Era la clave. Mientras Ricardo se dedicaba a hundir Solara con proyectos llamativos y sin sentido, Isabela, en su diminuto apartamento de Murcia, estaba convirtiendo esa única patente en algo revolucionario. Construyó de las cenizas una nueva empresa, Sistemas Fénix, un nombre que eligió en una de esas noches alimentadas por la desesperación y el café negro. Durante los últimos 6 meses, había mantenido negociaciones de alto secreto con Astra Dynamics, un conglomerado tecnológico global dirigido por el escurridizo y legendario Mateo Serrano. No solo estaban interesados, estaban asombrados. La nueva plataforma de Isabela podía resolver un problema de logística global que había desconcertado a toda la industria durante una década. El acuerdo era asombroso, una adquisición que le cambiaría la vida y la convertiría en una de las figuras más influyentes del sector tecnológico. Hoy, Astra Dynamics la llevaba a su sede en Ginebra para firmar los documentos finales. El temblor en su estómago era real. Ya estaba aquí. Miró su sencillo reloj Luch, un regalo práctico de su difunto padre, y tomó un pequeño sorbo de agua fría. Solo tenía que esperar, solo tenía que subir a ese avión. Cerró los ojos por un momento, intentando concentrarse, tratando de acallar los fantasmas de la voz de Ricardo en su cabeza, la voz que todavía le susurraba que no era nada sin él. Y justo en ese momento, escuchó su voz real. «Vaya, vaya, mira a quién ha traído el viento». Los ojos de Isabela se abrieron de golpe. La sangre se le heló en las venas. A 10 pies de ella, rodeado de relucientes maletas Lowe, estaba Ricardo Mendoza. Se veía, como siempre, insultantemente atractivo, con un traje italiano hecho a medida que probablemente costaba más que la fianza de su apartamento, irradiando un aire de superioridad satisfecha e inmerecida. Su pelo estaba perfectamente peinado, su sonrisa era una mueca brillante y depredadora, y de su brazo se aferraba, como un flamenco de moda, Catalina. Iba vestida con un chándal rosa de Adolfo Domínguez. Sus labios estaban hinchados hasta proporciones cómicas, y sus ojos, grandes y vacíos, recorrían la sala con una expresión de profundo aburrimiento. El primer instinto de Isabela fue encogerse y desaparecer en la tapicería color crema del sillón. Sintió una oleada de humillación subirle por el cuello, de todos los lugares, de todos los momentos. Ricardo se acercó con aire despreocupado. Catalina lo seguía como un accesorio caro. Se detuvo justo delante de su sillón, obligándola a levantar la vista hacia él. Isa, arrastró su nombre, su voz goteando una diversión condescendiente. Debo decir que estoy sorprendido. Esta es la sala para invitados especiales. ¿No te habrás perdido de camino a la zona de restaurantes? Catalina soltó una risita chillona. Ricky, no seas cruel. Quizás ahora se dedica a la limpieza por aquí. Es un trabajo bueno y honrado. Las manos de Isabela se cerraron en puños sobre su regazo. Se negó a darle la satisfacción de una respuesta. Simplemente lo miró, manteniendo una expresión neutra, aunque por dentro su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Sigue igual de silenciosa», resopló Ricardo, sacudiendo la cabeza como si fuera un caso perdido. «Siempre la ratoncita callada, ¿verdad? Mírate, Isa, la misma ropa aburrida. La vida no te ha tratado muy bien después de mí». Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador.
aunque todavía lo suficientemente alto como para que la gente cercana pudiera oírlo. ¿Sigues viviendo en ese pisucho miserable en la provincia de Murcia? Vi las fotos. Muy acogedor. La estaba provocando. Siempre había sido un matón. Alguien que solo podía sentirse grande, haciendo que los demás se sintieran pequeños. Y ella siempre había sido su blanco favorito. Nosotros, dijo, señalándose a sí mismo y a Catalina de forma dramática, volamos a la estación de esquí de Sierra Nevada. Un pequeño agradecimiento de nuestros inversores. Solara va a recibir una nueva y gran ronda de financiación. Estamos a punto de despegar hacia la estratosfera. Probablemente lo hayas leído. Isabela no lo había leído. Las únicas noticias que seguía eran la silenciosa caída del precio de las acciones de Solara. Los informes públicos mostraban que la empresa estaba perdiendo dinero, quemando la reputación que ella había construido e incapaz de innovar. Ricardo era un vendedor, no un creador, y había vendido una cáscara vacía. Por sus contactos, ella sabía que él estaba buscando financiación desesperadamente, no celebrándola. Mentía, como siempre. ¿Y tú? Presionó él, disfrutando de su actuación. ¿Qué te trae por aquí? ¿A recoger a un nuevo novio? ¿Por fin has pescado algo? Déjame adivinar. Es un gerente de ventas regional. Un dentista. Se echó a reír. Una risa fuerte y desagradable que hizo que una mujer con un traje de Balenciaga cercana levantara la vista con irritación. «En serio, Isa», dijo, y la falsa compasión en su voz le puso la piel de gallina. «¿Qué haces aquí? Estás completamente fuera de lugar». «¿Esperando un taxi?» «Hay otro edificio para eso, cariño». Él y Catalina se rieron juntos. Era un sonido que la perseguía en sus pesadillas. El sonido de su traición compartida. Isabela bajó la vista a sus manos, al esmalte desconchado de su dedo índice derecho. Después de una larga noche de programación, respiró hondo y se calmó. Había llegado demasiado lejos para dejar que él la destrozara. No aquí, no hoy. Levantó la vista, encontrando su mirada directamente. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero clara como una campana. «Estoy esperando un vuelo, Ricardo». Las cejas de Ricardo se arquearon. ¿Un vuelo en qué? ¿En una avioneta a un pueblo perdido? Ya no puedes permitirte ni un billete de primera clase en Iberia, y mucho menos un asiento desde una terminal privada. «Ricky», gimoteó Catalina tirando de su brazo. «Deja de hablar con ella. Vas a manchar tu traje con sus gérmenes de fracasada. Vamos a tomar champán». «Un momento, nena», dijo Ricardo, dándole una palmadita en la mano. Sus ojos seguían fijos en Isabela. No podía soportar que ella no se derrumbara. «Es que tengo curiosidad. Es como ver un documental de naturaleza. La hembra rechazada intentando volver al abrevadero». Isabela se puso de pie. Medía apenas 1,65 m, y Ricardo se cernía sobre ella. Pero al levantarse, recuperó una pizca de dignidad. Agarró su bolso de lona, sus nudillos blancos. «Será mejor que te vayas, Ricardo. Tu champán te espera». «Vaya, qué carácter», se burló él. «¿Dónde estaba esta determinación cuando estábamos casados?» «Ah, sí, ya me acuerdo. No la tenías. Solo eras la monita programadora en el sótano». «Yo construí esa empresa, Isa. Yo». «¿Y tú? Eres solo una nota a pie de página». «Una nota a pie de página», repitió Isabela. Las palabras sabían a ceniza. «Exacto. Y ahora, si me disculpas», dijo, tomando de nuevo a Catalina del brazo, «tenemos que prepararnos para volar. Nuestro precioso Ventura Jet es completamente nuevo». Empezó a llevarse a Catalina, pero se detuvo, mirando por encima del hombro para el golpe final. «Es una pena. Realmente tenías mucho potencial, pero me necesitabas a mí para que valiera algo. Y ahora mírate». Volvió a mirar alrededor de la lujosa sala. Un ratón intentando jugar con los leones. Es simplemente patético. Se dio la vuelta y se fue. Su risa resonó hasta ella.
Isabela se dejó caer de nuevo en el sillón, con las piernas temblando. La crueldad era tan familiar, tan precisa. Sabía exactamente dónde golpear. Por un instante horrible, le creyó. Se sintió pequeña, inútil, la nota a pie de página que él había declarado que era. La acidez de las palabras de Ricardo la transportó al pasado, al laboratorio de informática húmedo e iluminado con fluorescentes de la universidad donde se conocieron. Ella era una estudiante de posgrado, inmersa en una compleja tesis sobre redes neuronales. Él era el estudiante de económicas, abriéndose paso por el campus con su encanto y su sonrisa deslumbrante. Se le acercó no con las torpes vacilaciones de sus colegas ingenieros, sino con un interés seguro y pulido. «He oído que tú eres la que de verdad puede hacer que todo esto funcione», dijo, señalando su pantalla llena de código. No se equivocaba. Isabela vivía en un mundo de lógica pura, donde el código era poesía y los algoritmos el idioma que hablaba con más fluidez que el español. Ricardo, como descubrió, vivía en el mundo de las presentaciones, el networking y las historias. No entendía el trabajo de ella, no de verdad, pero comprendió su valor al instante. «Somos un equipo, Isa», le decía cuando aún había sinceridad en sus ojos. «Tú eres el motor, yo soy el timón. Llegaremos lejos». Y lo hicieron. Ella abandonó su doctorado para cofundar Solara. Sus padres estaban preocupados, pero Ricardo era muy persuasivo. Se casaron en una modesta ceremonia en el juzgado. Los 2 primeros años fueron una mezcla borrosa de noches sin dormir, pizza barata y la emoción de crear. Isabela codificaba y Ricardo vendía. Su algoritmo, que podía predecir el comportamiento del consumidor con una precisión aterradora, era su gallina de los huevos de oro. Consiguieron financiación y luego más. El cambio en Ricardo fue gradual y luego repentino. El timón empezó a creer que era el coche entero. Empezó a referirse al trabajo de ella como nuestro trabajo y luego mi trabajo. Él era quien subía al escenario, quien daba las entrevistas. Isabela, que odiaba ser el centro de atención, se contentaba con permanecer en la sombra, construyendo, resolviendo. Era la directora de tecnología, pero en las reuniones del consejo, Ricardo a menudo la interrumpía. «Isa se está metiendo en los detalles técnicos», decía riendo. «Dejadme que os dé la visión general». La convenció para que invirtiera la mayor parte de sus activos conjuntos en acciones de Solara. Todo a través de una compleja sociedad holding que él controlaba. «Es más eficiente fiscalmente, Isa», le aseguró. Ella, capaz de modelar datos cuánticos, se vio confundida por la jerga legal corporativa y confió en él. Fue un error devastador. La patente que conservó fue una casualidad. Era un proyecto secundario. Una idea sobre el uso de su IA para la logística predictiva en lugar del comportamiento humano. La solicitó ella misma un fin de semana, pagando la pequeña tasa con su tarjeta de crédito personal. Se lo contó a Ricardo y él le restó importancia. «Logística. Aburrido. Céntrate en lo que da dinero, Isa. En lo que conocemos». Luego llegaron las primeras señales de su infidelidad. Noches tardías que no podía explicar. El olor a perfume ajeno, una repentina y obsesiva atención a su apariencia. Cuando finalmente lo confrontó, tras encontrar una factura de hotel en el bolsillo de su chaqueta, ni siquiera tuvo la decencia de avergonzarse. «Simplemente pasó, Isa», dijo, como si hablara del tiempo. «Catalina. Ella entiende la presión a la que estoy sometido. Ella apoya mi visión». «Y yo no», susurró Isabela sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo escribí esa visión, Ricardo. Tú escribiste el código», espetó él, y la máscara de marido encantador se cayó, revelando a un hombre frío y despiadado. «El código es reemplazable. Yo no. Me estás frenando, Isa. Eres un lastre». El divorcio fue su última y cruel obra maestra. Sus abogados
los mejores que el dinero podía comprar, devaluaron sistemáticamente su contribución. Presentaron correos electrónicos en los que Ricardo dirigía la investigación de ella. En realidad, solo le reenviaba artículos. Subrayaron su ausencia en los eventos públicos como prueba de su papel insignificante. La pintaron como una empleada descontenta, no como una cofundadora. Cuando se trató de la patente inútil, el abogado de Ricardo se burló literalmente durante el interrogatorio. La señora Vargas puede quedarse con su pequeño proyecto académico. Nosotros, por otro lado, nos quedaremos con la empresa multimillonaria. Isabela, con el corazón roto y financieramente desangrada por sus propios abogados, ya no tenía fuerzas para luchar. Firmó los papeles. Salió del juzgado, tomó un taxi hasta su diminuto apartamento alquilado y, por primera vez en su vida, no solo lloró, sino que sollozó. Gritó contra la almohada hasta quedarse sin voz, llorando la pérdida de su marido, su empresa y el trabajo de su vida. Pasó una semana entera antes de que abriera su portátil. Cuando lo hizo, vio el archivo de la patente. Aburrido, lo había llamado él. Lo abrió. Sus ojos recorrieron las complejas matemáticas que había escrito. Una ira lenta y fría comenzó a quemar el dolor. Él se equivocaba. No era aburrido. Era brillante. Y Ricardo, en su arrogancia sin límites, le había dejado la única cosa que podía destruirlo. Sí, se había llevado el motor, pero ella había conservado los planos del reactor. Una nueva voz, nítida y profesional, interrumpió sus recuerdos. Señora Vargas. Isabela parpadeó. El doloroso pasado retrocedió. La administradora de la sala, una joven con una sonrisa amable, estaba de pie junto a ella. Disculpe la molestia, señora Vargas, pero tengo información sobre su vuelo. El estómago de Isabela se encogió. Retraso. Cancelación. Habían cambiado de opinión. Ricardo, que entretenía a un grupo junto a la máquina de café, se giró para mirar con una sonrisa de suficiencia. Estaba esperando la humillación final, el momento en que se le pidiera al ratón que abandonara la sala. Sí, dijo Isabela. Su voz era apenas un susurro. Su avión acaba de aterrizar, dijo la administradora consultando su tableta. Está rodando hacia la plataforma ahora. La tripulación estará lista para recibirla a bordo en unos 15 minutos. ¿Puedo traerle un té fresco mientras espera? Isabela la miró fijamente. ¿Está aquí? Sí, señora, justo a tiempo. La administradora sonrió y se retiró. Isabela miró al otro lado de la sala. La sonrisa de Ricardo vaciló. Parecía confundido. Pudo ver los engranajes girando en su cabeza. No la estaban echando. Su vuelo era real. Intercambió una mirada perpleja con Catalina, que simplemente se encogió de hombros y se hizo un selfie. Isabela se giró hacia la enorme ventana del suelo, al techo que daba a la pista. Y su corazón no solo se detuvo, sino que pareció reiniciarse. Antes de que las palabras de la administradora se registraran por completo en su mente, Ricardo ya se estaba moviendo. La idea de que Isabela pudiera tener algo que él no tenía, algo que él no había probado o de lo que no sabía, era un insulto a todo su sentido de sí mismo. Dejó a Catalina en el bar y se acercó de nuevo al sillón de Isabela. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un ceño tenso e interrogante. ¿Qué es esto, Isa? ¿Qué has hecho? ¿Has liquidado tu plan de pensiones para un billete de ida en un charter? ¿Estás huyendo? Isabela se apartó de la ventana. El nudo de miedo en su estómago se estaba aflojando, siendo reemplazado por una fría y sólida sensación de inevitabilidad. El final estaba aquí. Te lo dije, Ricardo, estoy esperando un vuelo. Sí, pero ¿qué vuelo? No tienes ese tipo de dinero. Sé lo que tienes, sé lo que te dejé. No alcanzaría ni para la membresía de un club de golf, y mucho menos para un jet privado. Ricardo, dijo Isabela, su voz baja y firme, esto no es asunto tuyo. Todo lo que haces es asunto mío, espetó él.
Su voz se elevó. ¿Sigues usando mi apellido? Ah, no. Recuperaste tu apellido de soltera. Inteligente. No querría que mancharas la marca Mendoza. Ricky, le llamó Catalina acercándose a él con sus tacones. ¿Por qué tardas tanto? Nuestros pilotos ya están aquí, están esperando. Levantó su teléfono, mostrando un mensaje de texto. ¿El Ventura Jet está listo? Ricardo miró su reloj, luego de nuevo a Isabela. No podía irse. No sin resolver este misterio, no sin reafirmar su dominio. El Ventura Jet, le dijo a Isabela, como si ella debiera quedar impresionada. El mejor de su clase. Estoy seguro de que tu vuelo, hizo comillas con los dedos, será muy cómodo. ¿Tiene hélices? ¿Te dan cacahuetes en bolsita? Se rió. Era la risa que ella odiaba. La risa que usó en el despacho del abogado. La risa que usó en su dormitorio cuando le dijo que era un lastre. Era fuerte, calculada para llamar la atención, para convertirla en el centro de un espectáculo humillante. Y funcionó. Los otros clientes de la sala, que hasta ahora los habían ignorado educadamente, ahora miraban en su dirección. Veían a un hombre con un traje de Armando y a una joven vestida de Adolfo Domínguez, riéndose de una mujer modestamente vestida, con un cardigan color crema. La historia se escribía sola. Ella era la pariente pobre, la exesposa, el objeto de caridad. «Mírala, Katy», dijo Ricardo, lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. Incluso se ha sonrojado. Está avergonzada. No pasa nada, Isita. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Bueno, no aquí, señaló la sala. Pero ya sabes, cuando las cosas van mal. ¿Quizás pueda ayudarte? Puedo ofrecerte un trabajo. Solara se está expandiendo. Probablemente necesitemos un programador junior o alguien que traiga café. Siempre se te dio bien eso. Un silencio cayó sobre la sala, roto solo por la risita burlona de Ricardo. Isabela sentía las miradas de los otros pasajeros como golpes físicos. Un hombre con un traje de raya diplomática sacudió la cabeza con lástima antes de volver a su hoja de cálculo. La cara de Isabela ardía, pero no de vergüenza. Ardía con una furia tan pura y fría que agudizó sus sentidos. Podía oír el zumbido de la ventilación, el suave clic del teléfono de Catalina mientras grababa y débilmente, a lo lejos, el gemido de un motor a reacción rodando. Se levantó de nuevo. Su columna vertebral era una barra de acero. «En una cosa tienes razón, Ricardo», dijo. Su voz cortó el silencio. Su sonrisa se ensanchó. «¿Ah, sí? ¿En qué?» «Se me da bien traer café». Cogió su taza intacta. «Pero se me dan mejor las matemáticas. Y a ti siempre se te han dado fatal». El rostro de Ricardo se contrajo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberías haber leído la letra pequeña. Deberías haber prestado más atención en clase. Te llevaste la casa, el dinero y la empresa. Te llevaste la cáscara, Ricardo, pero te olvidaste de lo único que hacía que todo funcionara. Él la miró fijamente. La risa finalmente murió en su garganta. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Su arrogancia lo había cegado. Creía sinceramente que el genio era él. «Eres patética», escupió finalmente, recurriendo a los viejos insultos. «Y tienes delirios de grandeza. Estás sentada aquí, probablemente con un pase familiar de algún piloto con el que sales, intentando darme lecciones sobre mi negocio. Eres el hazmerreír, Isa. Eras el hazmerreír cuando estábamos casados, y eres aún más el hazmerreír ahora». «Ricardo, vámonos», gimoteó Catalina tirando de su manga. «Estás montando una escena y no de las divertidas». «Ahora», siseó él. Se inclinó. Su cara estaba a centímetros de la de ella. «Siempre serás una don nadie. Te sentarás aquí y esperarás tu pequeña avioneta. Y yo estaré en Sierra Nevada cerrando un trato que me hará multimillonario. Recuérdalo. Recuerda este momento. Cuando tuviste la oportunidad de ser amable y elegiste ser esto». Le dio la espalda.
el gesto final de desprecio. Él y Catalina se dirigieron hacia las puertas que daban a la pista. Su equipaje se deslizaba silenciosamente detrás de ellos. Isabela se quedó allí. Lo vio irse. Sintió las miradas de toda la sala sobre ella. En ese momento, era exactamente lo que él la había llamado: el hazmerreír. Cerró los ojos y contó hasta 5, concentrándose en el sonido del avión que se acercaba. Estaba más cerca, mucho más cerca. El camino desde el suelo de su apartamento hasta esta sala de espera había sido una escalada brutal. Después del divorcio, Isabela no solo había perdido su empresa, se había perdido a sí misma. Durante semanas no hizo nada más que analizar su inútil patente. El desdén de Ricardo por ella fue su mayor error. Él veía logística, camiones, barcos, almacenes. Isabela veía un sistema complejo y dinámico de datos predictivos. Un problema mucho más desafiante y valioso que predecir qué marca de refresco compraría alguien. Construyó Sistemas Fénix de la nada. Su oficina era un escritorio de segunda mano metido en un rincón de su estudio. Su sala de juntas era una acogedora cafetería con wifi gratis en Murcia. Vivía de fideos instantáneos y de los menguantes pagos de su divorcio. Cada línea de código fue escrita con una intensidad desesperada y ardiente. Dormía 3 horas por noche y sus sueños estaban llenos de cadenas de datos y de la cara sonriente de Ricardo. Trabajó durante un año en completo aislamiento. Nadie sabía lo que estaba creando. Había aprendido la lección. Nunca más compartiría su trabajo, su alma, con alguien que solo lo veía como una mercancía. Cuando la plataforma estuvo estable, no buscó capital de riesgo. No hizo presentaciones a jóvenes engreídos con sudaderas. Gastó sus últimos $1,000 en un abogado de patentes para proteger su nueva propiedad intelectual. Luego, redactó un único y perfecto correo electrónico. No fue enviado a un capitalista de riesgo. Fue enviado a la cuenta personal y encriptada de Mateo Serrano, el solitario pero brillante CEO de Astra Dynamics. Serrano era una leyenda, un hombre que había construido un imperio global sobre tecnología que realmente funcionaba, no solo sobre la publicidad. Era conocido por ser un ejecutivo despiadado pero justo, que despreciaba el tipo de visionario vendedor que Ricardo pretendía ser. Isabela no esperaba una respuesta. Era un tiro en la oscuridad. Un último y desesperado intento. La respuesta llegó en 6 horas. Mi oficina, Zúrich. Mañana. Astra Dynamics envió un coche. La enviaron en clase turista a Suiza. Entró en la sala de juntas con vistas a los Alpes, con las manos temblando mientras agarraba su portátil. Mateo Serrano no era un hombre joven. Tenía casi 70 años, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de ella. No hizo una presentación de ventas, simplemente abrió su portátil y ejecutó una demostración. Le mostró cómo su IA Fénix podía analizar rutas de envío globales, patrones climáticos, cadenas de producción e inestabilidad política en tiempo real, prediciendo y redirigiendo las cadenas de suministro con una eficiencia del 99,8%. Era un software que podía ahorrar a una empresa como Astra Dynamics miles de millones. Serrano y su equipo de ingenieros observaron en silencio durante 2 horas. Le hicieron preguntas no sobre márgenes de beneficio o marketing, sino sobre su arquitectura, sus modelos de datos, sus algoritmos de decaimiento predictivo. Fue la conversación más emocionante de su vida. Al final, Serrano cerró su portátil él mismo. Señora Vargas, dijo con su voz grave, no solo ha creado un mejor software de logística, ha resuelto el transporte global de mercancías. ¿Qué es lo que quiere? Quiero construir, dijo ella. Su voz temblaba, pero era firme. Quiero ver cómo funciona, y quiero asegurarme de que Solara nunca se beneficie de una sola línea de mi código. Serrano asintió. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Solara,
La empresa de Mendoza. No se preocupe por ellos. Es un barco fantasma. Llevan un año intentando ganar nuestro contrato principal de logística, ofreciéndonos la misma tecnología que usted inventó. Simplemente no saben cómo hacerla funcionar sin usted. Son irrelevantes. Las negociaciones fueron rápidas. Astra Dynamics no solo compraba su software, sino que absorbía sistemas Phoenix. Estaban nombrando a Isabela jefa de su nueva división de logística global. La oferta era asombrosa. No era solo dinero. Era una fortuna generacional. Era el poder de construir, de crear, de estar segura para el resto de su vida. Y hoy era la firma. El vuelo a Ginebra era el último paso. Los pensamientos de Isabela volvieron al presente. Ricardo y Catalina estaban junto a las puertas de cristal, charlando con sus pilotos. Su transporte, un Ventura Jet, estaba aparcado en la plataforma. Era un buen avión, sin duda, fiable, pero estaba aparcado al lado del que acababa de llegar por ella. La mirada de Isabela se deslizó más allá del avión que acababa de silenciar toda la pista. Era magnífico. No era solo un avión, era una declaración. Un Celeste Liner en configuración VIP. Uno de los aviones más grandes e icónicos. Su fuselaje era elegante, de un blanco perla. Sus 3 motores, montados en la cola, parecían los hombros de una pantera. El logotipo de Astra Dynamics, una simple estrella estilizada, estaba elegantemente pintado en su alta cola en T. A su lado, el Ventura Jet parecía un juguete de niño. La puerta principal del Celeste Liner se abrió con un silbido. Una escalera de aluminio pulido se extendió, tocando el asfalto con un suave y caro golpe. Aparecieron 2 pilotos con impecables uniformes oscuros. Detrás de ellos, una azafata con un elegante traje gris. Ricardo y Catalina, de pie junto a su avión, se quedaron en silencio. Miraban boquiabiertos al Celeste Liner. «¡Dios mío!», exclamó Catalina, su voz llegando a través de la silenciosa plataforma. «¿Para quién es ese? Es más grande que el de las Kardashian». Ricardo estaba en silencio, su rostro una máscara de confusión y envidia. Él entendía de aviones. Sabía exactamente lo que representaba ese avión. Era poder, capaz de llevarte a donde quisieras, cuando quisieras. Era el transporte de multimillonarios y jefes de Estado. En la sala de espera, la administradora de rostro amable se acercó de nuevo a Isabela. «Señora Vargas, han venido a escoltarla». Isabela se giró. Por la entrada de la recepción entraba un hombre que reconoció. El jefe de gabinete de Mateo Serrano, un hombre imponente llamado Javier Ramos. Iba vestido con un traje oscuro perfectamente entallado. Su expresión era educada pero seria. «Señora Vargas», dijo, con una ligera y correcta inclinación de cabeza. «Me alegro de verla. El señor Serrano le pide disculpas. Se ha retrasado en Singapur. Se reunirá con usted directamente en Ginebra. Estamos listos cuando usted lo esté». «Gracias, señor Ramos. Estoy lista», dijo Isabela. Recogió su bolso de lona. Ramos señaló hacia las puertas de cristal que daban a la pista. «Después de usted». Isabela caminó. Toda la sala la observaba. El hombre de la hoja de cálculo bajó su periódico por completo. Su camino la llevaba justo por delante del bar de espresso, donde Ricardo y Catalina ahora se apresuraban a volver. Sus rostros eran de total incredulidad. Ricardo agarró a su piloto del brazo. «¿Hay algún error? ¿Para quién es ese avión?» El piloto simplemente se encogió de hombros. «No hay ningún error, señor Mendoza. Es el SFCA. Está aquí por la señora Isabela Vargas». La cabeza de Ricardo se giró bruscamente hacia Isabela. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La sangre se le fue del rostro, dejándolo de un pálido enfermizo. Catalina miraba de Ricardo a Isabela y de vuelta. «¿Isabela Vargas? Ricky, ¿qué está pasando? Es imposible, no es nadie». Isabela no se detuvo. Pasó por delante del bar,
de los administradores que la miraban fijamente, y se dirigió a la puerta. Ramos se la sostuvo. Al pasar, se encontró a solo unos pies de Ricardo. Él estaba temblando. Su arrogante compostura estaba completamente destrozada. «Isa», murmuró, su voz un susurro. «Isa, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Con quién estás? ¿Qué has hecho?» Isabela se detuvo, con la mano en la puerta. Lo miró, no con ira ni con lástima. Lo miró con la fría y distante mirada de un científico observando un experimento fallido. «Te lo dije, Ricardo, siempre se te han dado fatal las matemáticas. Creías que tenías toda la ecuación». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», susurró él desesperadamente. «Te quedaste con Solara, te quedaste con la marca, te quedaste con las oficinas, pero el algoritmo que lo hacía todo funcionar, mi algoritmo, tenía un interruptor de apagado, Ricardo. Uno que construí por si acaso. Uno que tú y tus caros abogados nunca encontrasteis». Los ojos de Ricardo se abrieron con un terror incipiente. «¿Qué? ¿Qué has hecho?». «Yo no he hecho nada», dijo Isabela con calma. «El código simplemente caducó. La lógica central fue diseñada para degradarse y volverse obsoleta después de 2 años sin mi clave de mantenimiento. Eso fue... Déjame pensar». Se dio un golpecito en la barbilla. «Hace unos 6 meses, justo cuando tus acciones empezaron a caer en picado. Justo cuando Astra Dynamics retiró su oferta por el contrato contigo. No les gusta invertir en barcos fantasma». Acababa de usar las propias palabras de Serrano. La comprensión golpeó a Ricardo como un golpe físico. No era solo que ella tuviera éxito, era que ella era la razón de su fracaso. Su empresa no estaba simplemente en dificultades. Era una cáscara vacía, y ella tenía la llave. No volaba a Sierra Nevada para una nueva ronda de financiación. Estaba aquí, en un jet charter, para suplicar a un inversor menor un préstamo puente solo para poder pagar las nóminas. Y se lo negarían. Estaba arruinado. Y ella lo había hecho. Eres una zorra», resolló. Su voz era densa de odio, puro e impotente. Catalina solo miraba con la boca abierta. Pero él. Isabela no se dignó a responder al insulto. Simplemente se apartó de él, echándose el bolso al hombro. «Señor Ramos», dijo, «me gustaría irme. Tengo una firma que hacer». «Por supuesto, señora Vargas, por aquí». Ramos la guió hacia la puerta. El aire fresco de noviembre le golpeó la cara. Olía a combustible de avión y a libertad. Isabela pisó la pista. El suelo bajo sus pies se sentía sólido. El zumbido de la unidad de potencia auxiliar del Celeste Liner era el sonido más hermoso que jamás había oído. Era el sonido de su futuro. Caminó por el asfalto, Ramos a su lado. La azafata esperaba al pie de la escalera sonriendo. «Bienvenida, señora Vargas. Hemos preparado su té favorito, agujas de plata, y un informe para su vuelo a Ginebra». «Gracias», dijo Isabela. Su voz era firme. Puso el pie en el primer escalón. Detrás de ella oyó un alboroto. «Isa, espera. No puedes, simplemente no puedes». Ricardo había salido corriendo de las puertas de la sala hacia la pista. Sus zapatos de $3,000 resbalaban en las marcas pintadas. Catalina corría tras él, gritando su nombre. Un guardia de seguridad de la terminal ya se movía para interceptarlo. «Isa, por favor», gritó, su voz quebrada por la desesperación. «Podemos arreglarlo. Podemos ser socios de nuevo. Yo me desharé de ella. Podemos volver a ser como antes. Nosotros, yo. Te necesito». Las 3 últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Una admisión patética y cruda. Realmente la necesitaba. Siempre lo había hecho. Simplemente no lo había sabido hasta ese mismo segundo. Isabela se detuvo en la escalera. Se giró, mirando hacia abajo al hombre que había destrozado su vida. Era una imagen lamentable. Su peinado perfecto estaba desordenado.
Su cara estaba manchada y contorsionada por el terror. El guardia lo tenía sujeto del brazo, pero él seguía extendiendo la mano hacia ella. Ella lo miró, al hombre al que una vez amó, al hombre que la había llamado nota a pie de página, y no sintió nada. No, eso no era cierto. Sintió una profunda y definitiva sensación de liberación. El fantasma que la había perseguido finalmente se había desvanecido. «Adiós, Ricardo», dijo. Su voz fue tranquila, pero se oyó. Era una sentencia final. Le dio la espalda por última vez. Subió los escalones restantes y entró en la cabina del avión. El interior era una caverna de cuero color crema, madera oscura pulida y suave iluminación indirecta. Estaba silencioso, sereno. La azafata cerró la pesada puerta, y la cerradura encajó con un clic sólido y satisfactorio. El ruido de la pista y los gritos desesperados de Ricardo quedaron completamente aislados. Isabela se hundió en un asiento, que se sentía como una nube. La azafata le ofreció una toalla caliente. «Tenemos permiso para despegar, señora Vargas. Estaremos en el aire en 5 minutos». Isabela asintió, abrochándose el cinturón de seguridad. Miró por la gran ventana ovalada. Vio a Ricardo, una pequeña figura derrotada, siendo escoltado de vuelta a la sala por la seguridad. Vio a Catalina, congelada junto a su avión, con las manos en la boca. Luego, los enormes motores del Celeste Liner rugieron. El avión comenzó a moverse, deslizándose suavemente lejos de la terminal. Rodó hasta la pista de despegue, se detuvo por un momento y luego, con un rugido potente y sobrecogedor, comenzó a acelerar. Isabela fue empujada contra su asiento mientras el avión se levantaba del suelo, ascendiendo bruscamente hacia un cielo brillante y despejado. Observó cómo Zaragoza, y luego todo ese capítulo sucio y doloroso de su pasado, se encogía debajo de ella, desapareciendo entre las nubes. Volaba a Ginebra. Volaba hacia su futuro, y por fin era libre. El Celeste Liner VIP no tanto ascendía como se elevaba. Era un empuje silencioso e implacable, que superaba la gravedad, una transición suave y sin vibraciones de la Tierra a la estratosfera. Isabela se sintió suavemente presionada contra el lujoso cuero color crema. Una sensación muy diferente al traqueteo de un vuelo comercial. Debajo de ella, el mosaico de campos y bosques se disolvió en la bruma y luego fue ocultado por una impecable capa blanca de nubes. El sol, brillante y sin filtrar, a 12.000 metros, inundaba la cabina con una luz pura, casi estéril. Durante los primeros 10 minutos no se movió. Simplemente miró por la ventana, su pulso volviendo lentamente a la normalidad. La imagen del rostro de Ricardo, pálido, aterrorizado y distorsionado por sus propios gritos desesperados, se había grabado en su memoria. Esperaba sentir una oleada de alegría triunfal, un placer vertiginoso y vengativo. En cambio, sintió silencio. Era un silencio profundo y resonante, como si una pesada puerta de hierro se hubiera cerrado de golpe en una celda de prisión. Una celda en la que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba. «Señora Vargas». Isabela se giró. La azafata, una mujer distinguida con un suave acento escandinavo, le sonreía. «¿Puedo ofrecerle algo de beber? Tenemos un Dom Pérignon de 2008 con hielo. O puedo prepararle ese té, agujas de plata que pidió». Isabela bajó la vista a su cardigan color crema, a su sencillo bolso de lona a sus pies. «El té estaría perfecto. Gracias, Sofía», dijo, leyendo el nombre en la placa de la azafata. Un momento después, Javier Ramos apareció desde la parte delantera de la cabina con una elegante carpeta de cuero. Se sentó frente a ella. No era un hombre dado a la charla trivial. «Un buen despegue», constató, colocando la carpeta en la mesa pulida entre ellos. «El señor Serrano me pidió que la pusiera al día durante el trayecto. Creyó que sería mejor que llegara preparada». «¿Preparada para qué exactamente?»,
preguntó Isabela, aceptando una delicada taza de porcelana con té de manos de Sofía. Para la magnitud de su nueva operación, dijo Ramos. Dio un golpecito a la carpeta. Esto no es una simple adquisición, señora Vargas. Es una reorganización corporativa. Astra Dynamics no solo está comprando sistemas Fénix. Estamos construyendo toda nuestra división de logística global en torno a ella y en torno a usted. Abrió la carpeta. La primera página era un organigrama. En la parte superior, en un simple rectángulo en negrita, estaba el nombre de Mateo Serrano. Justo debajo, un nuevo bloque correspondiente. Astra Global Dynamics, AGD. Y dentro de ese bloque, un solo nombre. Isabela Vargas, directora. Isabela sintió que se le cortaba la respiración. No era un puesto de nivel medio. No era un rol de jefa de equipo. El organigrama mostraba casi 400 empleados en 3 continentes, Hamburgo, Singapur y Los Ángeles, que a partir de las 9 de la mañana del día siguiente le reportarían a ella. Esto es, comenzó. Sus pensamientos iban a toda velocidad. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. El señor Serrano no hace las cosas a medias, dijo Ramos. Su rostro permaneció impasible. No está comprando su trabajo pasado. Está invirtiendo en su potencial futuro. El paquete financiero que acordó, por supuesto, sigue vigente. Pero esto es el trabajo. Pasó la página. Era un borrador de presupuesto. Las cifras eran tan grandes que parecían errores tipográficos. La asignación solo para I+D era mayor que la valoración total de Solara en su apogeo. Su primera directiva, continuó Ramos, es integrar su plataforma Fénix en nuestra infraestructura existente. El señor Serrano ha autorizado una revisión completa de los servidores. Tendrá carta blanca. Usted elegirá el hardware, el equipo y el cronograma. Se espera que el sistema esté completamente operativo en un plazo de 6 meses. El Consejo de Administración supervisará su progreso. Isabela se reclinó en su asiento. El calor de la taza se filtraba en sus manos frías. El miedo, que había aparecido brevemente, fue reemplazado por un zumbido eléctrico familiar. Era la sensación que tenía al enfrentarse a una ecuación irresoluble, a un problema complejo que suplicaba ser resuelto. No estaba asustada, estaba hambrienta. El cronograma es demasiado largo, dijo. Su voz era nítida y clara. Ramos hizo una pausa, arqueando una ceja. ¿Disculpe? 6 meses es demasiado tiempo. El código es estable. La debilidad no está en la plataforma, sino en la integración. Si tengo el presupuesto que ha esbozado aquí y acceso administrativo completo, puedo integrar y lanzar el sistema central en 90 días. Podemos empezar las pruebas beta para el nuevo año. Necesitaré seleccionar personalmente a un equipo rojo de su departamento de ciberseguridad existente para que intenten romperlo. Ramos la miró durante un largo momento. La máscara educada y profesional vaciló, reemplazada por un destello de genuino respeto. Entendido, dijo. El señor Serrano tenía razón sobre usted. ¿Y el equipo?, continuó Isabela, hojeando los expedientes. Esos jefes de departamento en Hamburgo y Singapur, su experiencia en logística se basa en modelos antiguos. Se resistirán. Necesito volar primero a Hamburgo, luego a Singapur. Necesito estar en el terreno con mis ingenieros. Una videollamada no será suficiente. El señor Serrano también anticipó eso, dijo Ramos, y una leve sonrisa asomó a sus labios. El Celeste Liner está a su disposición, directora. Su itinerario de viaje será gestionado por mi oficina. Directora. El título se asentó sobre ella con un peso tangible y físico. Era real. El resto del vuelo de 7 horas pasó en una neblina de trabajo concentrado. Sofía les trajo una cena de vieiras a la plancha y risotto, que Isabela comió mientras desglosaba complejos diagramas de flujo de datos. Durante el vuelo transatlántico, se transformó de exesposa a ejecutiva de alto nivel. Cuando finalmente cerró la carpeta, el sol se estaba poniendo delante de ellos,
tiñendo el cielo con franjas furiosas de púrpura y naranja. Se había olvidado por completo de Ricardo. Aterrizaron en Ginebra, justo después de las 10 de la noche, hora local. El descenso fue tan suave como el despegue. Cuando Isabela miró por la ventana, las luces de la ciudad brillaban alrededor de la superficie oscura y tranquila del lago de Ginebra. No hubo terminal. El avión rodó hasta un hangar privado y silencioso, donde esperaba un sedán negro de lujo, con el motor ronroneando. «El señor Serrano la espera en la sede», dijo Ramos, escoltándola desde la escalerilla del avión directamente al asiento trasero del sedán. El aire era frío, fresco y olía a pino. El viaje fue silencioso. Isabela observó la ciudad antigua e impecable pasar. En el bolsillo del respaldo del asiento, una tableta mostraba noticias internacionales. Un titular de El Economista llamó su atención. Las acciones de Solara en caída libre. El CEO Mendoza se enfrenta a una crisis de confianza. Hizo clic en él. El artículo era breve y brutal. La cotización de las acciones había sido suspendida después de una caída del 68% en un solo día. Los rumores de un fallo catastrófico del sistema, combinados con la pérdida de un importante contrato potencial que se rumoreaba era con el conglomerado Astra Dynamics, habían hecho colapsar el valor de la empresa. Los analistas estaban planteando preguntas largamente olvidadas sobre la propiedad intelectual principal de la empresa, que muchos creían estaba vinculada a la cofundadora Isabela Vargas, quien dejó la compañía hace años. El CEO Ricardo Mendoza no estuvo disponible para hacer comentarios. Isabela apagó la tableta. Se había acabado. La ecuación estaba resuelta. No había alegría, solo una finalidad silenciosa y lógica. La sede de Astra Dynamics era una cuchilla de cristal oscuro y acero que se alzaba desde la orilla del lago. Era un edificio que irradiaba poder. No los llevaron a la recepción, sino directamente al piso del ático. La oficina era un espacio vasto y minimalista de piedra y cristal, con vistas a toda la ciudad. Mateo Serrano se levantó de detrás de un escritorio masivo y vacío. Era, como ella recordaba, imponente. Llevaba un simple jersey de cuello alto negro y pantalones grises, pero dominaba la habitación. «Señora Vargas», dijo con su voz baja y grave. «¿Un buen vuelo?» «Productivo», respondió Isabela, estrechando la mano que le ofrecía. Su agarre era firme. «Entonces, Ramos me dice que cree que puede adelantar nuestro cronograma en 3 meses. Sé que puedo», respondió ella. «Bien», dijo Serrano. Señaló el escritorio. Sobre él había un único y grueso documento y un bolígrafo. «Nuestros abogados están presentes, pero los encuentro tediosos. Se lo resumiré. Este documento le otorga el control total de la división Astra Global Dynamics. Su compensación, según lo acordado, su presupuesto, según lo especificado. Su autoridad solo es superada por la mía. Tendrá éxito o fracasará únicamente por sus propios méritos. No tolero excusas y no recompenso el fracaso. Sin embargo, sí recompenso los resultados. ¿Nos hemos entendido?» Este era un mundo completamente diferente al de Ricardo, con su encanto vacío, su crédito robado, sus promesas de visión. Esto era una meritocracia dura, fría y estimulante. «Completamente entendido, señor Serrano», dijo Isabela. Cogió el bolígrafo. Era pesado, de metal negro y frío. Encontró la línea de la firma. Isabela Vargas. Firmó su nombre. Su caligrafía, antes pequeña y precisa, ahora parecía audaz. La tinta se asentó, gruesa y oscura, sobre el papel denso. «Excelente», dijo Serrano. No sonrió, simplemente asintió. El trato estaba hecho. «Bienvenida a Astra, directora Vargas». Pulsó un intercomunicador. «Ramos, acompañe a la directora Vargas a su residencia. Que nuestro sastre se reúna con ella allí por la mañana y despeje mi agenda para las 9.
Quiero estar presente en su primera reunión informativa. Sí, señor, dijo Ramos. Se giró hacia Isabela. Por aquí, directora. Mientras Isabela lo seguía, se detuvo en la puerta, viendo su reflejo en el cristal oscuro. Vio a una mujer con un práctico y gastado cardigan color crema. Su pelo estaba recogido en un moño simple, su rostro pálido por el cansancio. Pero sus ojos eran diferentes. Eran agudos, enfocados y absolutamente desprovistos de miedo. Serrano dijo una cosa más, sin volverse. Ah, sí, directora Vargas. Sí, señor Serrano. Ese cardigan. Quémelo. Usted no es una nota a pie de página, es la que escribe el libro. Isabela asintió, y una pequeña y afilada sonrisa apareció por primera vez en sus labios. Considere lo hecho. Salió de la oficina. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, no abriendo una nueva vida, sino marcando la vida que finalmente había reclamado por completo. El trabajo acababa de empezar. La historia de Isabela no es simplemente la historia de un avión. Es una historia sobre el silencio, sobre el trabajo silencioso, el dolor silencioso y la fuerza silenciosa que nace cuando nadie está mirando. Demostró que el éxito no es el ruido que haces, ni el crédito que reclamas. Es la base que construyes. El mundo y la gente en él pueden intentar decirte que eres una nota a pie de página. Pueden reírse de ti desde sus pequeños aviones. Pero el futuro pertenece a aquellos que, como Isabela, tienen el coraje de construir sus propias alas.